Muy buenas tardes, Dios les bendiga, le habla el pastor Davis. Estamos por acá con lo prometido. Venimos hoy dispuestos también a aprender, a enseñar y a capacitarnos en la palabra de Dios. Hoy, primeramente Dios, tengo la intención de armar un rompecabezas referente al nuevo pacto que hizo Jesucristo, el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Perdón, primero que nada le damos gracias a Dios por permitirnos una vez más compartir este video, compartir este audio para que el pueblo de Dios tenga el conocimiento y entienda de que no simplemente fue un sacrificio, de que no simplemente fue la sangre de Jesús derramada en un madero que resucitó al tercer día y ya. No, es entender el trasfondo espiritual, el poder que dejó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante aprender y reconocer cómo vino funcionando, cómo sus profetas vinieron hablando, porque recuerde que en el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Todo lo que el Antiguo Testamento, desde el Moisés, el patriarca Moisés, hasta el profeta Juan el Bautista, ¿verdad? Que es entrando en el primer evangelio de la palabra de Dios, vemos que todas las profecías dadas por estos grandes hombres de Dios tienen un trasfondo espiritual que le dejaron legado a nuestro Señor Jesucristo, el Mesías que vino a salvar a la humanidad de su pecado. Amén. No es simplemente la sangre. ¿Qué beneficios me dejó el pacto en la sangre de Cristo Jesús que un día Él dijo mientras Él cenaba con sus discípulos? Que la iglesia tenga el conocimiento y las personas tengan el conocimiento de que no solamente fue un sacrificio por el pecado o por la expiación de los pecados, sino que fue algo sobrenatural, poderoso. La sangre de Cristo que rompe yugos, que transforma, que dejó un ADN. La sangre de Cristo que dejó una herencia. La sangre de Cristo, la sangre de Jesús que nos dejó algo incorruptible cuando éramos corruptos, según lo que dice la palabra de Dios. Todo basado en las escrituras, no es algo creado ni inventado, sino que Dios ha permitido de que en la revelación a través del misterio de su palabra, la iglesia cada día más pueda ser llevada a un nuevo entendimiento y un nuevo conocimiento en lo que se estudia las escrituras. Ok, primero que nada quiero citar el libro de Éxodo capítulo 6, versículo 6 y versículo 7. Miro hacia allá porque aquí es donde tengo el cuaderno para no... Ok, Éxodo capítulo 6, versículo 7, y vamos a leer Éxodo también, capítulo 12, verso 21 al 24. ¿Por qué me dirijo al Antiguo Testamento? ¿Qué tiene que ver el Antiguo Testamento con el sacrificio de la cruz del Calvario? Perdón, sí tiene mucho que ver, porque el acontecimiento que vamos a leer ahorita fue un acontecimiento que cumplió nuestro Señor Jesucristo, diciendo, como repito, el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Recuerde que Jesús es el fin de la ley. Él cumplió, sí, con los 618 leyes de la Torá, cumplió con los mandamientos, cumplió con la voluntad de su Padre. Él es el fin de la ley y el comienzo de la gracia. Mas, sin embargo, dejó estructuras, fundamentos apostólicos, proféticos, dejó algo diferente. La gente muchas veces cree que porque estamos bajo la gracia, estamos exceptos de vivir una vida en santidad. La Biblia dice que no utilicemos nuestra libertad como libertinaje, como tienen otros por costumbre. Dice la Biblia también en 1 Corintios que todo me es permitido, pero no todo me es lícito. Hay muchas personas, hermanos de la fe, que tienen un pensamiento erróneo al decir, no, es que yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Y aunque estemos bajo la gracia, déjeme decirle, y con toda la responsabilidad como pastor de Dios que estudia la palabra por el Espíritu Santo de Dios, déjeme decirle que la gracia lo ha hecho aún más difícil. No, que no, sí, lo ha hecho un poco más difícil. Diferencia que tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos guiará a toda verdad. Pero la gracia nos obliga a nosotros a morir cada día más. Dice el apóstol Pablo de que nosotros, si no hubiera sido por la ley, no supiéramos lo que es el pecado. Y gracias a la ley se nos desnudó el pecado. Pero resulta que el pecado se enseñoreó encima de la ley. ¿Qué quiere decir eso? De que la ley dejó de cobrar vida porque el pecado superó a la ley. Ahora, vemos acontecimientos como los fariseos, los saduceos, los del Sanedrín, que utilizaban la palabra de Jehová Yahweh, la utilizaban para robar, para distorsionar. Jesucristo denunció todo esto. Pero aunque estemos bajo la gracia, debemos someternos a estatutos y mandamientos que están en la palabra. La Biblia dice, amén, que las cosas pasarán, mas su palabra permanecerá para siempre. Hay que entender esas cosas, hay que entender la Biblia perfectamente. Hay gente que no la entiende porque hay cosas que fueron escritas para el pueblo de Israel, pero hay cosas que tienen un trasfondo para nosotros los gentiles, los extranjeros, como nos llaman ellos a nosotros, los que estamos bajo la gracia, los que no éramos pueblo, como dice la palabra de Dios. Amén. Ok, vamos al libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 6, y mire lo que dice Jehová Dios Yahweh a su pueblo. Dice, así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud, voy a libertarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libro de la opresión de los egipcios. Dice la palabra de Dios, amén, que Jehová iba a librar a Israel de la opresión. Ahora, ¿qué tiene que ver Israel con el Mesías? ¿Qué tiene que ver el acontecimiento de Éxodo 6 con el Mesías? Sí tiene que ver, ya vamos a ir pegando pieza por pieza. Dios, Jehová Yahweh, habla a Moisés y le dice, dile a este pueblo que los voy a hacer libres de la opresión de Israel. Dile a este pueblo que si ellos me obedecen, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Ahí estaba engendrando un pacto.
qué? Dios los iba a sacar de Egipto siempre y cuando obedecieran la palabra y los mandamientos de Yahweh. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Acabamos de leer. Jehová libraría a Israel de la opresión de los egipcios, o sea, de la opresión de Faraón. Jehová sería su Dios y ellos serían su pueblo. Ese es el número 1, ¿ok? Ese es el acuerdo que levanta Yahweh para su pueblo en aquel tiempo. Luego en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 21, Yahweh le da la solución a ellos. Amén. Porque para ellos poder ser libres hubieron ciertos procesos, como por ejemplo las plagas. Y una de esas plagas vemos que el nacimiento de la Pascua, que es la fiesta que se celebra en Israel, que lo llaman el Año Nuevo, la Pascua, ya vamos a hablar de ello. Mire cómo nació la Pascua y qué significado tiene la Pascua en nuestros días, hoy en día. ¿Y qué tiene que ver Jesucristo con eso? Número 1, Jehová Yahweh le dijo a Moisés, voy a sacar a este pueblo de la esclavitud. Número 2, vienen plagas y vienen procesos para tratar con el faraón. Pero una de esas plagas fue la muerte de los primogénitos de los egipcios. Aquí entra un acto profético. ¿Por qué un acto profético? Porque esto que hizo Moisés, dirigido por Jehová Yahweh, a hacer esto para que la muerte no tocase sus casas, fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Número 2, convocó entonces Moisés. Esto es Éxodo 12, versículo del 21 al 24. Dice, convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo, vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para su respectiva familia y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta. Ok, y no salgan ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herirles de muerte a los egipcios, verán la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Obedezcan estas instrucciones, será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ley perpetua se iba a celebrar, lo que hoy en día se celebra igual. En la conmemoración de la Pascua representa el día de que Dios Jehová Yahweh libró a Israel de la muerte de los primogénitos causados para los egipcios. Ok, ahora, Jehová envía juicio de muerte al país, pero cada uno tomó un cordero, un lebrillo, un hisopo para marcar los dinteles, los marcos de las puertas, como señal de que fuera una instrucción, la cual llamaron la Pascua. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Tomarás la Pascua. Entonces, ¿qué instrumentos utilizaron? Utilizaron cordero, lebrillo e hisopo. Utilizaron 3 elementos que tienen un símbolo profético, ya se lo vamos a decir. Ok, la palabra Pascua significa ofrenda. La palabra Pascua en el griego, en arameo, significa pasar por encima o dejar a un lado. Eso significa la palabra Pascua. Pasar por encima o dejar a un lado, que fue lo que hizo Jesucristo, pasar por encima de nuestros pecados, dejar a un lado nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, perdonando. Por eso que la Pascua se cumple. Ya vamos a entrar en ese tema. Ok, Jehová, por boca del profeta Jeremías, declara un pacto nuevo que haría con un pueblo nuevo. Aquí descubrimos la intención de Dios para un nuevo pueblo. En Éxodo estamos revelando lo que Jehová Yahweh hizo con Moisés, la sombra de lo que Dios haría con su hijo. ¿Ok? Vemos en el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 31 al 33, dice la palabra de Dios, y ya lo vamos a leer. Lo voy a buscar para que no diga de que es mentira. No, voy a buscar para que usted vea este acontecimiento. 31 dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados. No será un pacto como el que hice con Moisés. En los días en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Está hablando del pacto que hizo a través de la Pascua. Ajá. Ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. ¿Por qué lo quebrantaron? Porque muchos desobedecieron. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. Afirma el Señor, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Escribiré mi ley en su mente y en su corazón. Ellos serán mi pueblo. Repite lo mismo, ¿ve? Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces el profeta Jehová Yahweh le estaba dando una revelación futura de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Que el pacto que estaba hablando Jeremías 31 fue el pacto que se reivindicó en Éxodo 12. Por causa de la desobediencia, ellos, ¿verdad?, invalidaron ese pacto. Jesucristo, recuerde, es el segundo Adán. Y él vino a restituir y él vino a recuperar lo que el primer hombre en la corrupción había perdido. Amén. Entonces Jeremías 31 al 33 me dice de que Jehová Yahweh haría un nuevo pacto con su pueblo.
Oiga, con su pueblo. Cuando habla este pueblo, no simplemente se refería al pueblo de Israel, porque si usted lee el libro de los Romanos, se encuentra de que el apóstol Pablo dice que uno de los escritos en la Biblia dice de que él iba a provocar a celos a Israel con un pueblo que no era pueblo y con una nación que no era nadie. Ellos iban a buscar con libertad. Ahí entramos usted y entramos yo, que somos los de la gracia, ¿sí? Quiero explicar eso. ¿Por qué? Porque Israel ha tenido ciertos desprecios con los extranjeros. Vemos casos semejantes como la discusión de Pedro con Pablo, porque unos eran de la circuncisión y otros eran de la incircuncisión. Mas sin embargo, todos a los de la incircuncisión se les había dado el Espíritu Santo de Dios. O sea, todo aquel que creyera en Jesucristo debía ser salvo. Pero era un tema de religión, era un tema de creencia, porque ellos eran judíos de cepa. Judíos de cepa. Entonces tenían celos. Dios permitió esto para extender su misericordia, para extender su pacto con todo aquel que decidiera creer que Él es el Hijo de Dios y de que vino a salvar la tierra y de que viene a buscar su iglesia. Amén. Ya por aquí estamos empezando a unir. Entonces vemos, Éxodo, Dios le dice, voy a hacer un pacto contigo. Éxodo 12 dice, vas a tomar, esta será tu Pascua. La muerte no tocó a los primogénitos del pueblo de Israel. Todos estaban guardados en la casa. Todos fueron protegidos por la sangre del cordero que fue puesta en los marcos de las puertas de sus casas. Mas hirió de muerte a los que estaban fuera de ese pacto, que fueron los egipcios. Ese fue el juicio que envió Dios. Entonces eso es sombra de lo que Cristo hizo. Entonces Jeremías más adelante, pasaron muchos años, Jeremías, Dios le da esta palabra profética y le dice, en pocas palabras, yo voy a enviar a alguien más que va a hacer un pacto. Voy a enviar a mi hijo para hacer un nuevo pacto. Pero este pacto no será como el pacto que hice en sus antepasados, sino que este pacto ya no será escrito en una ley, ni será narrada en un dintel. Este pacto será puesto en el corazón y en la mente. Ahí entra la confesión, entra la salvación, entra el recibir el sacrificio de Cristo Jesús en nosotros, ya que la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz y debe habitar dentro de nosotros, ¿ok? No ser regado, o sea, usted se convirtió en el recipiente de Cristo. Ok, vamos a descubrir qué representan los elementos, el cordero, el lebrillo y el hisopo que utilizó Moisés en el Antiguo Testamento, y bíblicamente, qué representan o qué representó cuando Jesucristo vino. Número 1, en el libro de Primera de Juan, capítulo 29, versículo 30, Juan Bautista dice, he aquí viene el Cordero. Juan describe a Jesús de Nazaret cuando lo ve como el Cordero. Entonces, tenemos número 1, el Cordero que utilizó Moisés como un animal, como patriarca, para derramar la sangre y sellar los dinteles. Esta vez era Jesús. Él mismo era el Cordero. Número 2, el lebrillo. La palabra lebrillo significa un envase. Quiere decir que era como una especie de taza. Para los venezolanos, taza, balde, ollita, un pedazo de tapara, como usted lo quiera llamar. ¿Sí? Un envase, un envase donde se iba a derramar. ¿Qué pasa? Que en la antigüedad mataban al Cordero, echaban la sangre en el lebrillo, utilizaban el hisopo. El hisopo era unos manojos de ramas secas para mojar el hisopo y regarlos en los dinteles. Ahora, Jesús es el Cordero. El lebrillo es usted, porque dice la Biblia que usted y yo somos vasos de honra. Eso lo dice en Primera de Corintios. Unos son vasos de barro de honra, otros para cosas especiales, otros para... Todos somos vasos de... Entonces nosotros somos el lebrillo, el recipiente. Y el hisopo es la representación del Espíritu Santo de Dios. El Cordero iba a venir a sacrificarse y su sangre iba a ser derramada en usted, en el vaso, en el lebrillo. Y el hisopo, que es el Espíritu Santo de Dios, iba a traer la obra transformadora, iba a sellar con la sangre lo que él un día iba a comprar en la cruz del Calvario. Entonces ahí más o menos estamos entendiendo el significado profético de Moisés a lo que hizo Jesucristo. Dios Jesús, nuestro Padre celestial, es ordenado. Él trabaja en orden. Él no es loco, él trabaja en orden. Ok, entonces el hisopo dice, es la obra purificadora del Espíritu Santo por la sangre del Señor. En el libro de Salmos, capítulo 51, Salmo 51, nos encontramos con un David orando de esta manera, porque el Espíritu Santo es el hisopo. 51 verso 7, mire lo que dice. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. El hisopo es la representación del Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos entendiendo, vamos desmenuzando Moisés, antiguo pacto, Cristo, nuevo pacto. Ahora, la Pascua de Moisés a la Pascua de Cristo. Ahora, estamos desmembrando, estamos uniendo el rompecabezas desde la antigüedad hacia esto. Vemos que el mismo plan Dios siempre lo ha estado ejerciendo en su pueblo, pero Israel fue terco, duro, incrédulo. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios utilizó el mismo orden, envió a Jesús como el Mesías, envió a Jesús como el profeta, que reposaban los 7 espíritus de Dios, según Isaías 11, que reposaba el Espíritu del Señor, quien lo llevó al desierto después de ser bautizado. Vemos
que Él es el Elías, Él es el Moisés, Él es el de los que los profetas hablaban. Amén. Ok, ya por ahí estamos bien, estamos encajando, estamos caminando. Ok, Moisés, ahora escuche esto. Este es otro secreto revelado en las Escrituras. De pronto usted lo sabe o los que no lo saben, sépanlo. Y si usted está descubriendo, yo quiero que usted entienda la obra redentora que hizo nuestro Señor por nosotros. Y algo tan hermoso y tan maravilloso que debemos de valorar cada día más. Moisés era el padre de Israel. Moisés era patriarca de Israel. Y la costumbre patriarca era que tenía que enfrentarse fuera de la puerta. Por eso que Moisés exclamó: no salgan de la casa. Él era responsable, él era el encargado. Y como encargado tenía que padecer fuera de la puerta como padre de Israel. O sea que cuando todos estaban adentro, Moisés se encontraba fuera de la puerta esperando la intervención del ángel de la muerte para enfrentarse con él. Este mismo acto que hizo Moisés lo hizo Jesucristo por usted y por mí. Ahora, pastor, ¿dónde es eso? Eso es como que es antibíblico. Usted como que se está metiendo cosas en la cabeza. No, no es así. Jesús cumplió lo mismo. En el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 12 lo dice. Hebreos 13, 12 lo dice. No lo digo yo, amados, lo dice Hebreos. Y ya lo voy a buscar. Hebreos capítulo 13 versículo 12. Mire lo que dice. Es tremendo. Porque Jesús también lo hizo. 13, 12 dice: por eso también, lo voy a subrayar, por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Para santificar al pueblo mediante su sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Él como padre, él como hijo, él como nuestro padre, padeció fuera de la puerta mientras nosotros estábamos siendo cubiertos por su perdón y por su sangre. Él padeció fuera de la puerta y venció a la muerte. La Biblia dice que le quitó las llaves del Hades a Satanás. La llave de la muerte. Por eso que Pablo dice en 1 Corintios, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu sepultura? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, que no has vencido al Rey de Gloria? ¿Aló? ¿Alguien me dice amén? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos comprendiendo el valor que hizo Jesucristo? Lo que hizo Moisés, Jesucristo lo cumplió en el Nuevo Testamento. El pacto que se había reivindicado en Éxodos, Dios lo levanta en el Nuevo Testamento. Utilizando los mismos parámetros dados a los profetas, Él viene a cumplirlo en el Nuevo Testamento, no solamente para Israel, sino para todo aquel que decida creer que Él es el Hijo de Dios. Como dice y está escrito: el que cree en mí será salvo, mas el que no cree en mí ya ha sido condenado. Es lamentable, pero es así. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ya Él, como yo digo, y mucha gente les duele, pero yo digo algo: ya Dios hizo todo por ti. Dios no va a hacer más nada por ti. Ya Dios lo hizo todo. Ya Dios hizo todo por ti. Él vino, murió, resucitó, te dio herencia, vida, identidad, hijo. Tú tienes que ir a Dios. Tú tienes que ir a Jesús, tú tienes que recibir esa sangre, tienes que convertirte en esa vasija donde sea depositada la sangre, y para que el Espíritu Santo de Dios pueda empezar a hacer su obra mediante la sangre, tú puedas entrar en la familia, puedas entrar en el pacto de su sangre. Él padeció fuera de la puerta y peleó con la muerte por el perdón de los pecados. Jesús, escúcheme, Jesús falleció un día de Pascua. Lo mismo que hizo Israel un día de Pascua en Éxodo 12. Jesús fallece un día viernes, en la tarde. Porque dice la Biblia en el libro de Juan, Juan capítulo 19, versículo 31. Ya lo vamos a buscar, porque es que aquí no estamos hablando tonterías. Porque siempre nunca falta el que sale por ahí diciendo: este es un apóstata de la palabra, no estudian la Biblia. No, aquí estamos hablando es verdad, verdad divina. Y mire lo que dice: después de esto, versículo 31 dice, aquí está: era el día de la preparación para la Pascua. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado. O sea que el viernes estaban haciendo preparativos para que en el Shabbat, día de la Pascua, enterraran a las personas. Jesucristo murió un viernes en la tarde, lo entierran ese mismo viernes, resucita un lunes. Porque el calendario judío o hebreos, resucita un domingo en la tarde. Porque el primer día en Israel, el primer día de la semana es el domingo en la tarde. Porque después del Shabbat, el día que Dios reposó, según Génesis capítulo 1, con Génesis capítulo 2 en adelante, reposa, descansó. El domingo en la tarde, después de las 6 de la tarde, viene siendo el primer día, según el horario, el calendario. Nuestro horario griego, no, es otro, nuestro calendario es otro, diferente. Ellos tienen el calendario que Dios les entregó a ellos. Entonces Jesucristo, desde el día que fallece, que entrega su espíritu, que dice consumado es, o sea, la palabra consumado, cuando dijo consumado es pagado, mi deuda es pagada, ya pago la deuda de la humanidad, porque dice, por eso que usted cree que la Biblia dice, porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Nosotros teníamos deudas, amados, deudas con Satanás. La gente cree que el diablo invierte, y el diablo invierte. Hoy hablaba con mi esposa y le decía, el diablo invierte tanto en nosotros que después nosotros nos convertimos en mercaderes para Satanás. Entonces él trabaja con inversión y reinversión. Es un tema más profundo, que me gustaría explicarlo más adelante. Entonces vemos que el mismo viernes en la tarde lo entierran, o en la noche lo entierran,
¿verdad? Donde aparece este hombre, habla con Pilato, lo embalsaman, le preparan con incienso y lo entierran. Desde el momento que él entrega su espíritu, él bajó al Seol. Él bajó, entonces viernes, sábado, domingos. El domingo en la tarde resucita. Maravilloso, maravilloso. Entonces lo mataron un día viernes, muere un día viernes, Pascua para Shabbat, que es el día sábado, día de reposo. Entonces se cumplió lo de Moisés, se cumplió lo del Éxodo. Entonces, como padre, dio su vida por nosotros. Dice la palabra en San Juan 10:11 que todo el pastor da la vida por sus ovejas. Dio su vida por nosotros. Ahora, ¿cuál era el pacto? Entonces yo puse acá, esto era el pacto que hablaba Jeremías, anunciando que sería en el corazón y en la mente. El pacto se había cumplido. Jesucristo muere, Él era la ley, Él iba a habitar en nuestro corazón, en nuestra mente. Él era el pacto. Ahora, Jesús apareció como el segundo Adán. Oiga esto, Jesús apareció como el segundo Adán, ofrecido como sacrificio por siempre, rasgando el velo de la ley, o sea, rasgando el espíritu de religiosidad. ¿Por qué? Porque los fariseos se convirtieron en oposición. Cuando una persona tiene rebelión, está bajo opresión. ¿Por qué? Porque los fariseos creían que el Jesucristo que había llegado a la tierra iba a venir a liberarlos de la opresión del imperio romano. Y como vino sin lujo, sin nada, ellos se pusieron en contra de este y más cuando se llamó hijo del hombre. Entonces empezaron a levantarse contra él, pero todo era voluntad de Dios porque ya Dios conocía la intención. Entonces mire el sistema religioso donde habían caído el pueblo de Israel. Entonces Dios rasgó ese velo, él rasgó el velo de la religión que mataba al hombre, y poniendo, después que rasga el velo, empezó a poner ordenanzas nuevas, enfatizando una manera de vivir con su Espíritu Santo hasta que Él regrese. En el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 28, Él dice que se ofreció por primera vez por nuestros pecados y volverá por segunda vez, no para perdonar nuestros pecados, sino para regresar a buscar a los que en Él esperan. Se ofreció por primera vez por nuestros pecados. Gracias a eso tenemos entrada en el lugar santísimo. Entonces vemos el pacto diferente. Ya ese pacto caducó, empieza un pacto nuevo. Es el pacto en la sangre de Cristo Jesús. Ese pacto nos dio herencia, nos dio vida, nos dio resurrección. Todo aquel que cree y se convierte en esa vasija para recibir el pacto, se convierte en instrumento de honra para Dios y empieza a fluir el Espíritu Santo en ellos. Pero si usted no recibe el sacrificio de su sangre, no es libre de su sangre, no es libre de la iniquidad, no es libre de la rebelión, del pecado y de todas esas cosas que nos separan de la gloria de Dios, según lo que dice el libro de Éxodo capítulo 34, si no nos deshacemos de ese pecado por la sangre de Jesús, no vamos a entrar en esa familia. Corran, necesita correr para entrar en la familia. Ahora, Adán, escuche esto, Adán por la caída, o sea, por lo que sucedió en la antigüedad, Adán por la caída le dio como herencia a usted y a mí la corrupción por el pecado. Adán nos dejó como herencia la corrupción del pecado. Ahora, Adán nos dio una genética, un ADN. El ADN que usted y yo tenemos por Adán, gracias a Adán, por la rebelión, por el pecado, es de corrupción, es de pecado. Ahora, Adán era el primer patriarca de la creación, el primer patriarca del cosmos, de la creación. Dios lo puso como patriarca en la tierra. Adán falla, papá, nos dejó una herencia. Tal herencia se multiplicó y esa herencia está en nuestra genética, que es el pecado, que son los deseos de la carne. Y más que se fue multiplicando, el diablo empezó a invertir en el hombre tremendamente para destruirlo. Ahora, nosotros heredamos la corrupción del primer hombre. Ahora, 1 Corintios capítulo 15, versículo 42 me dice que lo que heredamos por el primer hombre, también vamos a heredar lo que vino a hacer Jesús, que es el segundo Adán, que es el hijo menor. El segundo Adán vino a quitar la corrupción para darnos lo incorruptible por su sangre, por su sacrificio. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Cada vez que yo hablo de este tema, hermanos, a mí me emociona, a mí me encanta hablar de la sangre de Jesús, porque eso fue lo que a mí me hizo libre de muchas cosas, y aún me sigue libertando, me sigue abriendo los ojos, me sigue enseñando, me sigue, uy, no, eso es poderoso. Capítulo 15, versículo 42. Mira lo que dice: así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en corrupción, resucita en corrupción. ¿Por qué? Nosotros heredamos la corrupción de Adán y estábamos encaminados a morir en corrupción. Pero Jesús, su Padre, envió a su Hijo unigénito, lo sacó desde el seno de su corazón, lo envió a la creación, a amar a su creación, a amar a los que habitaban en la creación, para que, aunque nosotros partamos de esta tierra en corrupción, porque estamos en la carne, nosotros resucitemos en la incorrupción por medio de la sangre de Cristo Jesús. Entonces sigue diciendo, entonces la corrupción hereda la corrupción gracias a Adán, pero la buena noticia es que Jesús rescató lo que el primer hombre había perdido. Hizo un pacto que cumplió, según Jeremías, el pacto que dice: haré un pacto con mi pueblo nuevo, yo será mi pueblo, yo seré su Dios, pondré mi ley en su corazón y en su mente. Ese pacto se cumple cuando Él hace la Santa Cena. En el libro de Lucas capítulo 12, versículo 20, Lucas 22, 20 dice:
Tomando él el pan, tomando el vino, él dijo, comed y bebed de mi cuerpo y bebed de mi sangre, porque este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Por eso que la gente cree que la Santa Cena es, ay, sí, la Santa Cena es una simple ceremonia. Amados hermanos, el que diga que eso es una simple ceremonia simplemente se la tiene que ver con Dios, porque tampoco lo puedo juzgar. Pero eso es un tema delicado. Eso es un tema de gran importancia. Yo creo que he hablado mucho ahí en el TikTok. Yo lo tengo. Entonces vemos que él dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. El pacto que estaba diciendo Jeremías se estaba cumpliendo él cuando él estaba hablando en su mesa con sus discípulos. En pocas palabras, para parafrasear, dijo, lo que dijo Jeremías lo estoy haciendo yo hoy, muchachos, discípulos míos. Este es el pacto de que hablaba Jeremías, el pacto en mi sangre. Esta es la sangre que yo voy a poner en sus mentes. Esta es mi ley, yo soy la ley. Comed de mí, viví para mí, sacrifíquense para mí, háganlo todo para mí, tendrán la vida eterna. Serán resucitados de este cuerpo de corrupción. Lo que heredaron de Adán primero, ya no lo heredarán más. Si creen en mí, siguen mis estatutos y mis caminos y empiezan a hacer mi voluntad, ustedes vivirán conmigo en la eternidad. Entonces 1 Corintios 15:45 dice, así está escrito, el ser viviente, el último Adán, así está escrito, el primer hombre Adán, se convirtió en un ser viviente. Adán, el de Génesis. Y el último Adán, Jesucristo, en el espíritu que da vida. Aquel se convirtió en un ser viviente y murió y no se levantó más. Pero este segundo Adán vino a traer sanidad a la corrupción porque él es la vida. Su sangre es la vida. ¿Qué está esperando que no se convierta en ese lebrillo para recibir la sangre de Jesús? Entonces valore la sangre. Valore el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Por su pacto en su sangre, escuchen lo que yo escribí aquí. Por su pacto en su sangre tenemos libertad para tener relación con Jesús. Tenemos libertad por la sangre. Miren los beneficios. Antes nadie entraba en el lugar santísimo, tenía que ser un sacerdote. Hebreos 10:9 dice, entrar confiadamente en el trono de la gracia. Porque tenemos un sumo sacerdote y tal. Vemos por la sangre los beneficios que nos dejó Jesús. Nos quitó la corrupción. Nos dio un nuevo ADN. Introdujo en nuestra mente y corazón un nuevo pacto. Nos dio libertad para ir al trono y orar directamente con el Padre en el nombre de Jesús, porque Él lo enseñó, por medio de su Espíritu Santo. Perdonó nuestros pecados, nos dio autoridad, nos dio derecho, nos dio herencia, porque dice la palabra, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nos dio identidad. Somos sus hijos. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos haciendo, amados? ¿Cuándo vamos a comprender? El nuevo código genético que nos dio por herencia está comprometido a darnos un ADN mejorado por su sangre. Darnos un ADN mejorado por su sangre. Dice, comed de mi carne y bebed de mi sangre. Esta es la expresión de, parafraseando este versículo, la expresión de vive para mí, tú que me estás escuchando. Dios te dice, vive para mí. Cuando tú comes la Santa Cena o cuando tú te englobas con el Señor y aceptas el nuevo pacto en su sangre, reconoces que es la sangre la que te limpia, la que te transforma, la que te liberta, la que echa fuera demonios, la que te libra de la iniquidad, la rebelión, el pecado y te hace ser lo que Él tiene predestinado o tuvo predestinado de la creación del mundo para ti. Vive para mí, eso es lo que quiere decir. Come de mi carne y bebe de mi sangre, en expresión de Jesús. Vive para mí. Yo soy tu pan. Yo soy tu única bebida. Tú eres mi recipiente. Tú eres mi vaso de honra. Su sangre va mucho más adentro de nosotros. Su sangre tiene que ir adentro de nosotros. Su sangre tiene que ir adentro de nosotros. Tan real que nada ni nadie nos hará daño si nos hacemos dueño de eso por medio del Espíritu Santo. Y un ejemplo vivo de que tenemos el ADN de Jesús en nuestro ADN físico es el ejemplo de Pablo en el libro de Hechos, capítulo 28, del 4 al 6, donde lo muerde la serpiente, la víbora, donde lo llamaron homicida. Dice la Biblia que Pablo lanzó la serpiente y la gente está esperando que Pablo se muriera, pero Pablo no se murió. Unos dicen que es por unción, pero a mí, por revelación del Espíritu Santo, me llevó a Gálatas capítulo 2:20, donde Pablo dice, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso quiere decir que el ADN de Pablo no era ADN de Pablo, era el ADN de Cristo Jesús, que mediante el sacrificio de su cruz, Pablo cada día se fue renovando en su sangre, en su sangre, en su sangre, en su sangre, porque dice la Biblia, y juntamente estoy yo crucificado con Cristo Jesús, y lo que ahora vivo en la carne lo milito en el Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, el llamado al pueblo de Dios es entender que lo que Jesucristo hizo desde el Éxodo hasta el Nuevo Testamento tiene que impactar tu vida. Tienes que entender que la sangre liberta, la sangre transforma, la sangre da identidad, el pacto que hizo Jesucristo. No seamos ligeros, no ignoremos lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No simplemente murió al tercer día, no, todo lo hizo bajo un orden, bajo un reglamento y nos dejó herencia. Más adelante les voy a hablar acerca de la voz de la sangre, porque la sangre no solamente hizo esto, un pacto, la sangre no solamente nos dio nos abrió el camino, no, también tiene un lenguaje, tiene un vocabulario. Eso está en el libro de Hebreos, lo vamos a estudiar más adelante. Así que recibe esta palabra de parte de Dios. No duermas, vela, ora, busca al Señor y dile, Señor, límpiame con tu sangre, transfórmame con tu sangre, recibo tu sangre, recibo tu pacto. Mire todo lo que hizo Él. Cumplió
lo que hizo Moisés. Por eso que lo que hizo Moisés fue sombra de lo que vino a cumplir él aquí en la tierra. Así que sin más que decirle, Dios le bendiga, Dios me le guarde y espero que sea de gran provecho esta palabra que viene de parte de Dios.